Al hacer una revisión rápida del nuevo escenario geopolítico en Latinoamérica, vemos una región pintada mayoritariamente de rojo, con gobiernos de izquierda. Sin embargo, al hacer un análisis más detallado, podemos ver que no estamos frente a una dicotomía de rojo y azul, simplemente, sino que cada gobierno tiene sus matices en ambos polos ideológicos. Tenemos las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y en otro lugar tenemos, por ejemplo, a Chile, que aunque tiene un presidente de izquierda, se ha enfrentado a estos regímenes, ha condenado sus violaciones a los derechos humanos. En la acera de enfrente tenemos también algo similar, no es lo mismo un presidente como Luis Lacalle, que ha sido defensor de las libertades en Uruguay, y también tenemos un presidente como Nayib Bukele en El Salvador, con un accionar de corte autoritario enfrentado a las organizaciones defensoras de derechos humanos y al periodismo independiente. Pero estos cambios en los países con las recientes elecciones no parecían tener que ver con un giro ideológico, sino más bien con el hartazgo de las poblaciones ante la incapacidad de los gobiernos por satisfacer sus necesidades y atender sus problemas. Por eso hemos visto una seguidilla de derrotas de los oficialistas y el triunfo de los opositores, sin importar la tendencia ideológica que tengan. A esto se suma que los gobiernos que están siendo electos llegan al poder sin tener el control político total, a diferencia de hace unos años con la ola roja, por ejemplo, de Hugo Chávez en Latinoamérica. Ahora estos nuevos gobiernos de izquierda no tienen el control de los congresos, lo cual implica de alguna manera un límite en caso de que haya pretensiones autoritarias. Ahora bien, ¿cómo ha quedado reconfigurada la región para el año que viene? ¿Qué cambios podemos estimar para el 2023 cuando, por ejemplo, ya se presenten las elecciones en Paraguay, en Argentina, quizá en Venezuela, si se concreta la amenaza de Maduro de manipular el calendario electoral a su conveniencia? Lo vamos a analizar con Leandro Querido, quien es director de Transparencia Electoral. ¿Cómo está? Bienvenido al estudio. Gracias, Gladys. Un gusto estar aquí. Bueno, el gusto es nuestro para analizar. Creo que nos toca mucho reflexionar, ¿no? Como poblaciones. ¿A qué conclusiones llega usted con este panorama que tenemos hoy de Latinoamérica y de la región? Bueno, realmente es muy interesante lo que has dicho en la introducción, porque justamente me parece que hay que remarcar algunas diferencias con lo que fue esa ola roja que lo tuvo a Hugo Chávez como protagonista y que rápidamente después se sumaron otros países. Me parece que eso sí fue una ola, ¿no? Una ola que generó incluso algunos problemas de institucionalidad democrática en la región que aún perduran. Pero en este caso creo que hay diferencias, ¿no? Digo, creo que la estrategia, la izquierda tiene una muy buena estrategia de comunicación política, de campaña política, para poder ganar un proceso electoral, pero después se encuentra con lo que decías vos, ¿no? De congresos divididos. No es lo mismo ganar una elección que gobernar. Me parece que después de la pandemia, todo este escenario pospandémico, lo que está dejando a las claras es que no es fácil gobernar América Latina en un escenario de recesión económica, de inflación, en un mundo muy, pero muy complicado. Y fíjate que las lunas de miel son muy cortas, ¿no? Recién mencionabas el caso Chile, un presidente joven de la izquierda democrática, que hoy las encuestas, la de Cadem, por ejemplo, que es una de las más prestigiosas, dan cuenta de la caída abrupta de su popularidad. Es el caso de Pedro Castillo también en Perú, un hombre que aparentemente venía con mucha fuerza, un desconocido, con un partido político desconocido, él un dirigente social, sindical, pero que todavía lo único que ha hecho en su gobierno fue tratar de evitar la vacancia, no ha hecho otra cosa. Es decir, no, una cosa es decir, una cosa es el discurso de la izquierda, que a veces suena muy bien, sobre todo para las nuevas generaciones, y otra cosa es gobernar. Y también déjame mencionar el caso Colombia, porque Petro está en una situación similar. Ya se viven en Colombia protestas importantes, y estamos hablando de un presidente que asumió hace muy poco, ¿no? Por lo tanto, llevando esto al tema de Brasil, que es la última elección, nos encontramos justamente con un escenario, podríamos decir, similar. Bolsonaro, cuando fue candidato por primera vez y ganó, era un ilustre desconocido, un diputado aislado en el Congreso de Brasil, con muchos mandatos, es verdad, sobre sus espaldas, pero no tenía un partido detrás. Él en estos 4 años sí consolidó un partido político de derecha, popular, y está muy presente en el Congreso, ¿no? Tanto en el Senado
como en diputados, es primera minoría y además ha ganado muchas gobernaciones. Es decir, Lula va a tener un escenario muy difícil, ya no va a ser el Lula de los 2 mandatos anteriores, ese Lula redistributivo en un contexto económico mundial muy, muy distinto al actual, porque Bolsonaro habrá tenido obviamente ese discurso a veces polarizante, por momentos polémico, agresivo, disruptivo, pero la economía de Brasil dentro de este contexto tiene índices muy buenos. Por eso habrá que ver si Lula los puede, les puede dar continuidad a esos índices. Y puede gerenciar, además lo que decíamos también, bueno, con un poder legislativo no a favor, etcétera, para poder ejecutar ciertas medidas. El resto me gustaría que habláramos entonces para entender. A ver, si bien no es la ola roja del fallecido presidente Hugo Chávez, donde había como cheque en blanco para toda esa izquierda, incluso, bueno, con muchos matices comunistas, por ejemplo, marxistas. Este nuevo grupo de liderazgo de izquierda tiene obviamente este elemento en contra, que es una especie de muro de contención de la propia población y el resto de los poderes para eventualmente alguna actuación de las que hemos visto en el pasado. ¿Es así? Al resto, o sea, es decir, estos líderes podrían pretender lo del pasado, pero no pueden ahora porque las poblaciones, de acuerdo a esa experiencia reciente, están frenando. Entiendo que sería así, al regreso me lo contesta, por favor. Y lo otro, entonces, también, hablar de ese voto castigo que estamos viendo está muy presente. No hay razonamiento, hay básicamente emoción, rabia, protesta a través del voto y bueno, ¿dónde queda ese voto razonado que nos lleve a tomar decisiones lógicas para esta región que queremos ver mejor, no como está en unos minutos?